Muy buenas tardes, familia. Un saludo. Soy Luis, están en la caja de Pandora y muchas gracias a toda la gente que ya estáis participando en el chat activamente y nos estáis felicitando. Pues un saludo a todos y que empecéis una muy buena semana. Están en la caja de Pandora. Como siempre digo antes de empezar, aquí tienen un enlace que si lo comparten y dicen que vamos a empezar con el doctor Ángel Luis Fernández, pues será un placer si nos ayudáis a avisar a todo el mundo en el Telegram, en el WhatsApp, en las redes sociales, Instagram, Facebook. Estamos saliendo también pues, a Facebook, a YouTube, a Odyssey y a Twitch. Y en el día de hoy empezamos la primera hora, los libros vivos con Ángel Luis Fernández, segunda hora, el viaje del héroe con José Antonio González y cerramos a la tercera hora, Conciencia Billonaria 11 con Yolanda Soria. Y dicho esto, vamos a saludar al doctor, que ya lo tenemos aquí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Luis, un abrazote. Pues bien, aquí estamos en el mediodía y recién acabamos de comer, ¿no? O sea que es una hora estupenda, ¿no? Es la hora de la siesta. Para dormir la siesta, ¿no? Estupenda para dormir la siesta. Pues sí, yo actualmente es el único deporte que practico, ¿no? Buen deporte, que no lo pierdas. ¿Allí los dominicanos también les gusta este deporte o solo en España? Hay gente que sí lo hace. Es que yo creo que eso es muy importante y depende un poco también, claro, de la comida. Es decir, si haces una comida fuerte, la siesta es obligatoria, ¿no? Si no la haces, pues no tanto, ¿no? Por eso en los países de habla inglesa, como los Estados Unidos, Inglaterra, algunos sitios de estos donde comen de manera muy frugal, no necesitan de la siesta, pero cuando comes fuerte, sí. Ahí está. Bueno, nos traes un buen tema, los libros vivos. ¿A qué te refieres con los libros vivos? Porque a mí me han matado con el tema. Quiero decir, cuando lo escuché dije, no sabía si era un incunable que hablaba, digo, ¿es magia o de qué hablamos? Perdón. Pues si supieses que es la primera vez que voy a hablar de esto, aunque llevo mucho tiempo planteándome si hacerlo o no. Los libros vivos se refiere a una serie de materiales impresos en forma de libros. Vamos a decir que por una rara magia se actualizan solos y que tienen, pues una especie de tinta especial, ¿no? De eso va el tema, ¿no? Porque los libros, ya sabes lo que sucede, alguien escribe un libro y al cabo de los años pues ya quedó obsoleto, ¿no? Ya el libro pues no sirve de nada, ¿no? Entonces hay libros vivos que se actualizan solos en base a la información que flota en el ambiente. Y hay también pues un grupo de personas que pudiéramos llamar, no tienen un nombre establecido, son como mensajeros de la luz, vigilantes del contenido y del lenguaje. Y entonces esas personas de vez en cuando pues recogen libros de temática especial y de un contenido importante y los actualizan, los reescriben y los vuelven a publicar, ¿no? Esta es un poco la situación y es de lo que voy a hablar. Entonces, tenemos que de vez en cuando personas que tienen ciertos libros especiales van a volver a leerlos y se encuentran con que el libro ha cambiado. O sea, el contenido es distinto, se ha actualizado, ¿no? Y bueno, pues este es el tema, Luis, ¿no? Es un tema especial, mágico, místico, de otro mundo. Vamos, por ello no lo había escuchado en mi vida, o sea que novedad. Vamos a disfrutar. Pues muy bien, comenzamos y como siempre hagamos algo interactivo, ¿verdad? Para que los asistentes a este encuentro pues puedan preguntar, ¿no? Como os decía, en un mundo como este nunca estuvo previsto que hubiese que escribir ni que leer, porque al principio de los tiempos, las primeras colonias que se instalaron aquí, pues se comunicaban básicamente mediante telepatía y teleempatía.
Claro, cuando haces una comunicación a ese nivel, obviamente, pues no existe la escritura, ni la lectura, ni la morfosintaxis, ni la lingüística, nada de esto, ¿no? Pero cuando, a partir del momento en que Chiquetetterlich von Malites, uno de los altos sacerdotes de Atlantis, aterriza en Egipto y es nombrado allí por los egipcios con el nombre de Tot, y ya posteriormente los griegos le llamaban Hermes Trismegisto, porque entendían que era 3 veces grande, ¿no? Tot nunca quiso potenciar nada que tuviese que ver con la comunicación verbal, pero se dio una circunstancia por la cual numerosas tribus, nómadas y grupos étnicos aterrizaban asimismo, llegaban al delta del Nilo, ¿no? Que eran tierras bajas, verdes, donde la agricultura era próspera, y entonces, bueno, hubo un aluvión, ¿verdad?, de inmigrantes a esa zona, y cada uno pues hablaba, según Dios les daba a entender, ¿no? Entre ellos no se entendían. Y al no entenderse, pues pasaban a las manos y eran personas muy agresivas y muy aguerridas, ¿no? Tot entonces no tiene más remedio que impulsar alguna forma de comunicación de otro tipo, ¿no?, para organizar el lenguaje. Y de ahí pues empiezan a surgir pues las primeras lenguas y las primeras escrituras, ¿no?, los primeros símbolos ortográficos, etcétera. Pero al principio no estaba previsto. Cuando ya se vio que una parte sustancial de la civilización iba en esa dirección, pues hay una persona que es muy importante en este sistema estelar, porque es algo así como el administrador, conocido como Machiel, y Machiel inspira este movimiento de los libros vivos. Cuando empiezan a surgir, en ese momento no había libros, ¿no?, y no se podía hacer porque todo estaba supeditado pues a las grabaciones que hacían sobre madera, sobre piel, sobre papiros o sobre piedra, ¿no? Pero posteriormente, cuando surge ya la impresión escrita a partir de Gutenberg, pues sí fue necesario, ¿no? Y entonces hubo una serie de personas muy interesantes que fueron, hoy las llamaríamos científicas, es decir, personas del mundo de la ciencia, pero que ni siquiera eran de aquí. Y entonces generaron tintas especiales, ¿verdad?, lo que pudiéramos llamar en el lenguaje que manipulamos hoy, tintas orgánicas inteligentes, que eran tintas funcionales, con propiedades avanzadas, y que conferían al material impreso unas características especiales, porque estas tintas basaban su inteligencia en lo que hoy llamaríamos un polímero termocrómico, ¿no?, que cambiaba de color con la temperatura, pero también tenían un componente genético. Entonces se adecuaba, esas tintas captaban del ambiente los conceptos que ciertas mentes les hacían llegar para actualizar todo aquello que en un momento dado empezó a estar escrito, ¿no? Y aunque, bueno, aquello funcionaba, pero no era para ninguna aplicación comercial, de manera que poco a poco pues fue quedando para unos pocos, ¿no?, los que en la antigüedad llamaban alquimistas. Así que este es un poco el epicentro de todo lo que voy a comentaros, ¿no?, las tintas inteligentes que después de ser impresas reaccionan presentando cambios en alguna de sus propiedades, ¿no?, ellas solas, o sea, no hace falta programarlas, ya están programadas en origen para captar pues eso del ambiente y de ciertas mentes, todo aquello que pueda actualizar lo que queda escrito, ¿no? Y así pues, bueno, se hicieron los alquimistas,
trabajaron mucho en esto, o sea, realmente mucho más que en la conversión de plomo en oro y todo esto, ¿no? Y esto fue un arte que se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Había tintas que hoy pudiéramos llamar cromoactivas, ¿no? Que cambian de color en base a pues, algún tipo de fenómeno externo, ¿no? Y también las había, si las llamásemos hoy, podríamos hablar de termocrómicas, que cambian también en función de la temperatura y un cambio que puede ser reversible o irreversible, ¿no? Había tintas también fotocrómicas, ¿no? Variaban con el tipo de iluminación, había fotoactivas, había de todo, hasta fluorescentes, no fosforescentes. Había tintas de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues estas tintas, todavía hay libros que contienen estas tintas. Claro, los libros están, algunos se perdieron, pero otros están muy localizados, ¿no? Y, perdón, están muy localizados y muchos de estos libros son libros que vienen de atrás, ¿no? Son libros antiguos que están muy custodiados, ¿no? Muy custodiados, empezando por los papiros mágicos griegos, por ejemplo, del siglo II a.C., que contenían pues, rituales, adivinaciones y cosas de estas, ¿no? Y posiblemente lo más tentador de estos libros pues era cómo en algunos los escritores se atrevían a describir cómo ellos tenían como una especie de asistente sobrenatural, como una entidad de otro mundo que les ayudaba a cumplir órdenes que venían en forma de inspiración, ¿no? También había hechizos de adivinación y hasta ceremonias que aparecían en todos estos libros, ¿no? En algunos hablaban de ciertas lámparas que no sabían describir o ciertas nebulosas que creían que era incienso, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues, se fueron dando cita a lo largo de estas impresiones liturgias especiales, como la liturgia de Mitra, ¿no? Que era una ceremonia que describía cómo ascender a través de 7 planos superiores de existencia y comunicarse con esta deidad, ¿no? Pero también hay libros, de este tipo de libros, y cuando me refiero a que hay libros no son todos, sino que dentro de estas ediciones a lo mejor era 1 o 2 libros, no más, o sea, podían editar, qué sé yo, 100 libros, 1000 libros, pero esto solo afectaba a uno en algunos casos, ¿no? Hay uno muy curioso, con un nombre curioso en español, que seguramente habéis oído hablar de él, que es La Polla Negra, ¿no? Este es un texto francés del siglo XVIII y que es en realidad un tratado científico, entre comillas, ¿no? Que estudia los talismanes mágicos, ¿no? Y objetos especiales grabados con palabras místicas que, según ellos, protegían y empoderaban al usuario, ¿no? Se dice que fue escrito por un oficial anónimo del ejército de Napoleón que afirmaba haber recibido el contenido de un mago misterioso durante la expedición a Egipto, ¿no? Pero hay otros libros también, el famoso Ars al-Mabel, ¿no? Que es el libro cuarto de la llave menor de Salomón, también conocido como el Lemegeton, ¿no? Que es un grimorio del siglo XVII, creo, ¿no? El autor no se conoce, ¿no? Y este Lemegeton proporciona un plano para construir un altar mágico que hoy sería considerado como una especie de nave espacial, ¿no? Y se compone de 4 altitudes, cada una de las cuales con un conjunto único de seres del espacio, con diferentes dominios. Y bueno, pues este es un poco el caso, es decir, que estos libros antiguos, en muchos casos, pues ya eran escritos así, por lo menos un ejemplar. Y ese ejemplar era autónomo, como digo,
se actualizaba constantemente, ¿no? Pero a la par se iban creando también en personas especiales esa, pues no sé cómo denominarla, esa actividad, ¿no? O ese trabajo especial de actualizar los libros. Entonces, grupos de seres especiales, no visibles, pero que inspiran aquí en esta esfera, también inspiran a ciertas personas a actualizar los contenidos de otras personas a quienes conocieron o con quienes convivieron, o a veces cuando se elige a alguien, ese alguien pues ha sido el mismo autor que en otro tiempo, en otra vida, hizo tal o cual libro, ¿verdad? Y entonces a veces es el mismo autor, renacido en estas circunstancias, quien a través de publicaciones periódicas va tomando esos textos que se escribieron antes y los va actualizando, los va adaptando o los va eliminando, ¿no? Y un caso que merece la pena destacar, que es el de Jean de La Fontaine. Ya sabéis que este hombre, Jean de La Fontaine, escritor francés, fabulista, ¿no? Que elaboró su segundo compendio de fábulas allá por 1678-79, y también intentó llevar esto pues incluso a la producción teatral, ¿no? Al final lo eligieron miembro de la Academia Francesa y en el 82, del 82 al 85, en 1600 me refiero, fue cuando dio a la imprenta unos nuevos compendios, ¿no? Y lo que se publicó a partir de 1694, en un par de casos fueron libros vivos, ¿no? Cuando irrumpe la imprenta, en la Edad Media, ya mucho antes, ¿no? Pues lógicamente podéis imaginar que ha habido una revolución, ¿no? En ese momento, pues los libros ya no había que hacerlos a mano, ¿no? Sino que se podían copiar con una rapidez impresionante y su impacto pues fue grande, ¿no? Yo creo que la historia hoy pues no sería la misma, ¿no? Sin la invención de la imprenta, porque su uso cambió por completo la cultura occidental y posteriormente la historia del mundo, ¿no? Así que bien podríamos decir que hasta ese año de 1453 los conocimientos se transmitían mediante manuscritos que eran elaborados básicamente por los monjes, que eran los únicos que sabían escribir, ¿no? Pero con la invención de la imprenta, pues este proceso de copiado se aceleró y entonces ya llegó al público pues, una importante difusión de conocimientos y claro, esto abarataba los costos de producción, ¿no? Hasta aquí un poco el concepto. ¿Cómo son los libros vivos? Estos libros son extraños. Quienes poseen uno se dan cuenta que el libro es como una entidad viviente. Sí, tiene forma de libro, ¿no? Tiene unas cubiertas y unas páginas, pero es como una entidad viviente. Es una entidad con la que es posible comunicarse. Es una entidad, el libro vivo, es una entidad que tiene sentimientos, que siente. Es un libro que inspira. La persona que posee uno sabe, bueno, al final ya se da cuenta de que es así, sabe que no debe leer el libro de forma secuencial, página tras página, sino que ese tipo de libros está organizado de tal manera que permite que cada día sea una sorpresa. O sea, tú vas al libro y lo abres y en esa página hay algo, ¿no? Habitualmente, como son dos páginas, siempre hay dos contenidos integrados. Uno es para el que abre las páginas, se aplica a su vida personal, pero el otro aplica a la humanidad, al entorno, a los demás. Es decir, uno es interior, otro es exterior.
y siempre es exacto. O sea, quienes poseen uno se dan cuenta de que el mensaje que aparece allí es exactamente el mensaje que necesitaban leer, el mensaje que necesitaban captar y también el mensaje que pueden irradiar. Como consecuencia, si estas personas además se encuentran sumidas en un estado de elevación de la conciencia razonablemente aceptable, pues ahí encuentran una fuente de inspiración tan grande que hace que estas personas inmediatamente sientan que aquello supone y representa una magia de tal envergadura que les hace empezar a escribir. No quieren perder absolutamente nada de lo que llega a su mente en ese momento, que es algo insólito, inaudito, inesperado. Y entonces estas personas escriben. Y lo que escriben pues es básicamente la inspiración de ese libro al que tienen acceso. Naturalmente, cuando se dan cuenta, pues esto no lo comparten, a nadie dicen que tienen ese libro. Estos libros llegan a cada uno de las maneras, de las formas más increíbles, ¿no? A uno le puede llegar un libro de esto porque sacó la cabeza a ver quién pasaba por la calle y de repente le cae un libro encima, no se sabe de dónde, ¿no? Y vamos, hasta le hace un poco de daño en la cabeza, lo agarra, ¿qué será esto? ¿De quién será? Si se trata de un edificio, pregunta, nadie sabe nada y demás, y termina y se lo queda, ¿no? En otros casos, los libros aparecen como por arte de magia, es decir, en un lugar donde no había nada, de repente aparece el libro. Casi siempre son libros antiguos, no modernos, o sea, muy bien encuadernados, aunque en ocasiones, lógicamente, es por la cantidad de lugares por donde habrán pasado, pues están ya un poco estropeados, ¿no? Pero nunca está estropeado el mensaje, las hojas. De estar estropeado algo son las cubiertas del libro, ¿no? Estos libros vivos son como seres humanos vivos también. O sea, hay libros que a lo mejor, pues no sé, imaginaros un libro de estos que aparece en Argentina, pero antes de estar en Argentina, el libro ha pasado por Singapur, ha pasado por Suiza, ha pasado por la extinta Unión Soviética, ha pasado por una tribu africana y luego en un barco fue a parar a Panamá y de Panamá, pues a bordo de un camión, terminó yendo a un mercadillo en Argentina, ¿no? Son historias absolutamente insólitas. Pero lo que sí es claro, la gran sorpresa que se llevan estas personas con estos libros ya no es tan solo el mensaje puntual para ese día, para ellos y para la humanidad, sino es el hecho de que si son sagaces y comprueban a lo mejor un determinado texto, cuando vuelvan a leerlo, porque estos no son libros de investigación, no, son libros simplemente de contacto. Pero bueno, si tienen buena memoria y han leído un mensaje determinado y al cabo de unos meses pues vuelven a leer aquel mensaje, observarán atónitos que el mensaje ha cambiado, que sí está en la misma línea, pero que ha cambiado, está adecuado, ¿no? Y bueno, pues este ha sido el trabajo, el gran trabajo de los alquimistas, ¿no? Hay alquimistas que tuvieron una labor callada importante en el desarrollo del conocimiento científico y no solo se destacaron en el terreno de la química, sino también en el terreno de la genética, ¿no? Claro, se han aprovechado, lógicamente, en un momento dado los intereses que tenían los seres humanos y siguen teniendo, ¿no? Pues por lo oculto, el origen y la composición de las cosas, etc. Porque esto no es tan solo la alquimia, una práctica, digamos que protocientífica, ¿no? Sino una disciplina filosófica que al final trataba de entender un poco la composición de las cosas y así poder recrear objetos de valor, como lo que decía, ¿verdad?, del conde de Saint-Germain, por ejemplo, transmutar el oro a base de plomo, ¿no? Y los primeros indicios vienen de atrás, es decir, curiosamente acabo de hablar de Saint-Germain, pero
en el mundo alquímico apenas se menciona a Saint-Germain. Estas primeras prácticas, como os comentaba al principio, se pueden encontrar primero en Egipto y Mesopotamia con la llegada de Thoth, ¿no? En aquel tiempo el objetivo principal pues era la creación de la piedra filosofal famosa, ¿no? Que según se quería, pues podría no solamente convertir metales en oro, sino ayudar a los seres humanos a alcanzar pues la longevidad o lo que siempre ha constituido una gran inspiración, que era la vida eterna, ¿no? Así que desde la más remota antigüedad, los metales fundamentales para ellos en aquel tiempo, como el oro, el mercurio, el plomo, el cobre, el hierro, el estaño, se hacían famosos y también estaban presentes en las tintas, en estas tintas mágicas. Entonces la gente creía que aquí se podía aspirar a sufrir una transformación natural, cuyo producto final pues era la más máxima elevación o la transmutación en oro de cualquier cosa, ¿no? Y como os decía, pues los alquimistas, la mayoría pasaron desapercibidos, ¿no? Y quienes han sido presentados como alquimistas realmente no lo eran, ¿no? Ya os comentaba de Hermes Trismegisto, que de alguna manera pues está considerado como el padre, ¿verdad?, de esta ciencia. Y también era pues en aquel tiempo la única persona que de cierto nivel intelectual que era conocedora de la historia anterior al diluvio, ¿no? Y también, como os comentaba, los egipcios lo consideraron un dios, por eso lo llamaron Thoth, que era el dios de la sabiduría. Y luego Hermes, que era también un dios, pero diferente, griego, que era el mensajero de los dioses olímpicos, ¿no? Y este fue el primero que formuló los principios de la alquimia, que luego estuvieron presentes en estos libros, ¿no? Principios de género, de causa y efecto, de ritmo, de polaridad, de correspondencia, de vibración y el principio de la espiritualidad, ¿no? Después ya vienen los sabios griegos, algunos fueron grandes alquimistas, ¿no?, pero pasaron desapercibidos como ellos, como Aristóteles o Platón o Empédocles, por ejemplo, que desarrollaron el concepto de que todas las cosas estaban formadas por esos 4 elementos que conocéis bien: agua, aire, fuego y tierra, y los 3 principios elementales para ellos, que eran la sal, el mercurio y el azufre. Y en este sentido, los postulados de Aristóteles de que todos los elementos y las cosas tendían a la perfección, pues fue interpretada por los alquimistas como el principio de la proporción perfecta de estos elementos. Es decir, que cuando los elementos son mezclados en la proporción perfecta es cuando se puede producir una transmutación. Si no, no. Y llegamos a un momento en que el mundo árabe ostentaba de alguna manera el liderazgo no solo intelectual, sino científico del mundo, ¿no? Y hay un alquimista árabe muy, muy importante. Yo creo que es la primera vez que se habla de esto, ¿no?, que fue la primera persona a la que estos seres que ayudan en la esfera, unos visibles y otros no visibles, ¿no?, conocidos en algunos lugares como Melquisedec, le dieron la encomienda de empezar a desarrollar libros vivos, ¿no? Y este alquimista, pues se llamó, era un filósofo también, Abu Musa al-Sufi, pero era conocido como Heber, ¿no? Creo que fue el más importante del mundo árabe en toda su historia, ¿no? En Occidente les resultaba difícil hablar de Abu Musa al-Sufi, le llamaban Heber. Nació en lo que hoy es Irak y vivió en muchos sitios, ¿no? En
Jorasán, vivió en Irán también, y fue el primero que estableció un laboratorio científico y el primero que puso a punto, antes de la imprenta, cuando los libros todavía se escribían a mano y se encuadernaban, fue el que puso a punto el primer libro vivo, ¿no? Los trabajos de este hombre pues fueron como una recopilación de todo lo que se sabía sobre química. Hasta entonces, para la mayoría de la gente, pues era algo mágico, ¿no? Él consideraba que los metales tenían como base fundamental azufre y mercurio. Y aunque hoy hay muchos científicos, bueno, pues por la versión que tienen algunos al mundo árabe, que cuestionan la existencia de este hombre, porque no se sabe mucho de él, ni dónde vivió, ni nada, sí se han encontrado restos de su paso por Sevilla, en España, ¿no? Y uno de los libros fundamentales que él ha donado a la humanidad, pues es La suma de las perfecciones del magisterio, porque gracias a él fue que se descubrió el nitrato de plata. Y también escribió, seguro que habéis oído hablar de los 70 libros, o el libro de la balanza, o el Mercurio Oriental, el libro de la Gloria, el libro puro. Este libro puro fue el primer libro que se hizo en ese sentido. Hubo otros alquimistas que pasaron desapercibidos para la humanidad en sí, pero no para estos seres que inspiran aquí a seguir, ¿no? Como el filósofo chino Ko Hun, ¿no? En el siglo III a.C., ¿no? Que fue el que inició la alquimia en el Imperio Celestial, la época en la que vivió el famoso alquimista al que me refiero, ¿no? Y hay otros, bueno, cuando digo famoso, famoso en partes de China, o sea, no lo es, pero bueno, es una manera de enfatizar, ¿no? Y hay otros que consideran que hay un documento histórico como el Edicto Imperial, que fue fechado ya por el año 144 a.C., donde se prohibía la creación de oro y que, bueno, al final pues son evidencias de la práctica alquímica en la época, ¿no? Pero estos fueron importantísimos, ¿no? También el alquimista Abu Ali al-Husayn, que fue conocido en Occidente, como Avicena, ¿no? Ya habréis oído hablar de él como Avicena, que es el autor del libro de los remedios, ¿no? De este libro de los remedios hay un libro vivo, hay uno solo, que es un libro vivo, el primero, ¿no? Donde lo que antes consideraban remedios, pues al final pues, resultaba ser venenoso, y entonces este libro se iba actualizando solo. No sé dónde estará el original del libro de los remedios actualmente, tal vez en un museo, pero si lo observan, si se sabe dónde está, verán que va cambiando todo y está totalmente actualizado. Es decir, lo que pone hoy es verdaderamente curativo, no hay nada que no lo sea, ¿no? Este hombre fue criticado en su momento por sus colegas, ¿no? pero es considerado pues, lo máximo que hay, ¿no? Y también pues, hay una persona, otro alquimista que nadie supone que fue alquimista, pero lo fue, y que fue el precursor. A él se le ordenó, digamos, que se le encomendó la tarea de encontrar un libro lo suficientemente importante, al final resultó ser un libro de fábulas de Jean de La Fontaine, pero este fue años antes, ¿no? 100 y pico años antes, la persona a la que se le encargó iniciar el proceso para que después uno de aquellos libros fuese otro libro vivo fundamental.
Me estoy refiriendo a Nicolas Flamel, ¿no? Que bueno, o sea, son pocos los que le han considerado un alquimista. Este era un francés, pero también era, y por eso se le encargó, escribano y copista, ¿no? Porque quienes le conocieron sustentaban la idea de que él tenía la capacidad de crear la piedra filosofal. Y según cuentan los que han estudiado su vida, durante la Guerra de los 100 Años, este Flamel consiguió un manuscrito antiguo sobre la alquimia y desde entonces dedicó su vida entera a entenderlo, a estudiarlo, a descifrar sus misterios, ¿no? Y viajó por todas partes. Estuvo en España también y se convirtió en un experto del griego antiguo y del Cábala, ¿no? Que ya sabéis que es una escuela de pensamiento esotérico del judaísmo. Él tuvo mucha influencia en la cultura popular y se le menciona, no todo lo que se debiera, pero sí se le menciona a veces en estudios y novelas sobre la alquimia, ¿no? Por ejemplo, aparece su figura en la saga de Harry Potter y la piedra filosofal, ¿no? Y tiene un libro, él, que es el libro de las figuras jeroglíficas, que se considera pues, el texto occidental más famoso sobre la alquimia. En él habla sobre los esfuerzos por conseguir la piedra filosofal y sobre la creación de homúnculos. Es decir, es una copia en pequeño de un ser humano que bueno, dio mucho. Y bueno, pues esto es un poco a grandes rasgos, ¿no? Lo que quería comentaros. Puedo seguir hablando, pero quisiera responder alguna pregunta si las tenéis, ¿no? De estos libros, para que tengáis el concepto claro, ¿no? Así que si tenemos alguna pregunta, vamos a hacer un inciso y luego podemos continuar. Perfecto. Doctor Ángel, ¿a usted le ha caído algún libro de estos en la mano? Pues no puedo contestar a eso, Luis. No puedo. Tengo muchos libros. Yo tengo mi biblioteca aquí en este momento es como de 8.000 y pico libros, ¿no? Pero no puedo decir, o sea, no puedo responder a eso. Me disculpas. Sí, sí. Entonces, así entendiendo, unas culturas venidas de las estrellas son los que dieron esa tecnología, en un principio aquí en la Tierra, en la época de Sumeria, para que esto se logre y luego al cabo del tiempo alquimistas han conseguido también el mismo patrón. La pregunta sería, ¿actualmente la ciencia actual es capaz de hacer este tipo de tecnología o todavía no? No, todavía no, y no creo que la vaya a hacer porque ya estamos en otra onda, o sea, estamos asistiendo a la desaparición de los libros, ¿no? Como material gráfico. Ya ahora mismo en esta situación en la que Elon Musk ya está anunciando los logros de Neuralink, entonces ya no habrá ni libros, ni escritura, ni lectura, ni nada de eso, o sea, todo van a pasar a ser datos en el cerebro, pero sin ningún formato ni sustrato escrito que haya que leer ni nada, sino sencillamente serán incursiones ondulatorias al cerebro que el cerebro va a entender y va a actuar, ¿no? También estamos en el principio del final del habla, o sea, ya no es como que ya pasó lo de los libros, ¿no? Carla Alfaro nos pregunta, ¿nos puedes dar un ejemplo de un libro vivo que fue visto ahora en este tiempo? Pues podría dar, pero vuelvo a la parte anterior, o sea, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque quienes tienen un libro de estos, y yo conozco varios casos, pero lo hacen con total y absoluta discreción, o sea, no lo usan para nada, ¿no? Todas estas personas son especiales porque simplemente con la óptica de otros, pues podrían agarrar el libro, hacer una rueda de prensa y demostrar allí lo que hace el libro y demás y ponerse a ganar dinero como escombro, ¿no? Pero no lo hacen, ninguna de estas personas lo hará. Los libros van a caer siempre a manos de personas íntegras que de ninguna manera,
En ningún caso van a hacer esto. Tenemos al doctor José Fernández, dice, buenas tardes, doctor Ángel. La alquimia se creó en principio para cosas tan comunes como crear oro, etc., pero bajo su criterio, ¿se creó la alquimia con fines más oscuros? Bueno, pues esto, José, es como todo, ¿no? No se creó para fines oscuros, pero sí se utilizó para fines oscuros en algún momento. De hecho, muchos de estos libros antiguos que son verdaderamente clásicos, ¿no? Terminaron utilizándose justamente para estos fines, ¿no? O sea que la idea nunca fue, ¿no? Pero efectivamente algo de esto hay. Esto es al final como la energía nuclear, ¿no? Que la energía nuclear, pues en realidad estaba prevista para otra cosa, ¿no? Para conseguir energía barata, ¿no? Etcétera, pero no. O sea, al final realmente no sucedió así. La terminaron usando para destruir ciudades y no. Y bueno, dentro de estos libros que se han utilizado mal, a los que me refería antes también, bueno, pues hay un grimario que no sé si habréis oído hablar, me imagino, sí, el Picatriz o Picatriz, como dicen algunos, que es un grimario de la magia astrológica, ¿no? Y que básicamente pues se refiere a hechizos y encantamientos para canalizar las energías ocultas que ellos creían de planetas y estrellas para alcanzar el poder, precisamente. O sea que efectivamente no se creaban para eso, pero sí se utilizaban, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No sé si habéis oído hablar también del libro que es muy venerado, ¿no? El Ars Notoria, ¿no? Que es el Grimorio de Salomón, que fue compilado allá por el siglo XIII, ¿no? Y este no contiene hechizos, ¿no? Ni pociones ni nada de eso, pero sí la adquisición de aprendizaje, el dominio de la memoria para hacer trampas. O sea, promete a los practicantes el dominio de ciertas artes para hacer trampas. O sea, para fastidiar a otros, ¿no? O sea que sí, tienes razón. Aurora, desde España, dice, ¿el libro de la vida es uno vivo? El libro de la vida. Yo creo, Aurora, que eso debería responderlo tu intuición, no yo. Pregúntaselo a tu intuición, o sea que ahí obtendrás la mejor respuesta, ¿no? A mí me sale que sí. Pero el libro de la vida, lo que sí es cierto es que es uno de esos libros que no exige una secuenciación para seguirlo, es decir, que es un libro que puedes abrir cada día donde tú quieras y que seguro que vas a encontrar algo, un mensaje especial para ti. Tenemos a María Cristina. Buenas tardes, doctor. ¿Podría ampliar acerca de lo sucedido con Le Fontaine? Es decir, ¿ayuda para escribir sus fábulas? Gracias. Pues sí, o sea, los libros de fábulas de La Fontaine, especialmente en la última etapa y en el libro que comprende sus fábulas principales, pues evidentemente tiene influencias como eso, ¿no? Pero ese es uno de los mejores ejemplos que hay de cómo cada fábula de ese libro, no de otros, esto que estoy hablando es del libro vivo de La Fontaine. Y esas fábulas se presentan en una doble vertiente. Por un lado, quien las lee, la persona que tiene el libro. También quiero subrayar algo importante, y es que estas personas no se consideran las dueñas del libro, sino las depositarias. Porque estos libros no se pueden vender, no tienen precio. Si alguien supiese cómo son estos libros y se sacasen a subasta, no tienen precio. O dicho de otra manera, pues uno de estos libros pues pudiera tener un valor, pues no sé, o sea,
incalculable, o sea, un valor superior a la mayor fortuna del mundo, por decirlo así. Esto es incalculable, o sea, no tiene precio, tiene un valor, pero no precio. Y estas personas son conscientes de que son depositarias y los cuidan y los tienen en un lugar especial, o sea, consideran que eso es pues como un regalo del cielo, ¿no? Que tienen allí y que en su momento dado pues habrán de ceder como a una carrera de relevos a alguien, ¿no? Pero sí, en el caso de Le Fontaine es un caso claro donde cuando abres la página, el libro, perdón, en un determinado punto, pues encuentras un mensaje para ti, eso es para ti, porque el libro te conoce, la tinta de ese libro tiene componentes genéticos, ¿no? Que interactúan con tus propios componentes genéticos y sabe todo de ti, el libro lo sabe todo de ti. Y entonces hay un mensaje personal único en la eternidad para ti y otro para la humanidad. ¿Cómo se hace llegar el de la humanidad? Depende, o sea, unas veces es más fácil, otras no lo es. O sea, hoy con las redes, pues no lo sabes. De repente sacas un mensaje, un escrito, y tiene una trascendencia capital, o sea, se convierte en viral rápidamente, y otras veces no, tiene el mensaje más importante para la humanidad, y en ese momento la humanidad está representada por 4 personas que son las que lo leen. O sea que estas cosas son así. Pero sí, La Fontaine es el mejor, uno de los mejores ejemplos de este tipo de libro con sus fábulas. La humanidad queda totalmente retratada ahí, totalmente. Nora dice, ¿hay actualmente un libro vivo en América hoy? Sí, sí. Uh-huh. El doctor José nos dice, en la actualidad, ¿hasta qué punto es importante la alquimia? Para mí la alquimia en este punto, José, la alquimia más importante de hoy es la alquimia mental, no de otro tipo. O sea, lo otro ya está pasando a la historia. Ya estamos saliendo de la tecnología industrial para adentrarnos en el transhumanismo y después entrar en la tecnología biológica, después la tecnología mental, después la tecnología de la luz. Ya estamos saliendo de eso. O sea, ya la alquimia tal y como era concebida, pues únicamente va a quedar justamente dibujada en estos libros. Lo demás no. La alquimia que hay que desarrollar es la alquimia mental, la alquimia que destila amor, que destila comprensión, que destila solidaridad, esa alquimia de la transmutación de sentimientos, la alquimia de la conciliación. Esa es la que hay que desarrollar ahora. Mayra dice, ¿la Cábala es un libro vivo? No, no lo es, ¿no? Una pregunta. Vale. Kenny dice, ¿los libros vivos fueron inspirados para qué tipo de sociedades? ¿Tiene algo que ver el desarrollo espiritual de un conjunto de personas? ¿Massiel sigue inspirando en este ámbito? Gracias por sus respuestas. Sí, Massiel sigue inspirando naturalmente y estos libros no han sido dirigidos a ningún tipo de sociedad en concreto, sino a todos, o sea, a la humanidad como única sociedad. O sea, estos libros no contemplan sociedades realmente, contemplan a la humanidad. Contemplan la humanidad que uno lleva interiormente y la humanidad que está fuera. Dice, aquí hay una pregunta de Mayra, dice, ¿hay personas que son libros vivos? Pues las hay que son parecidas, algo parecidas. Es que aquí me hacen una pregunta, dice, usted dice que aparecen de forma mágica, ¿puede dar un ejemplo? Ya en el vídeo ha dado algún ejemplo, pero bueno. Si Sí, bueno, he dado un ejemplo al principio, ¿no? Efectivamente, o sea, siempre aparecen de forma mágica. Es decir, estos libros, por ejemplo, no se pueden comprar. Tú no puedes ir a un anticuario y
y verlo, qué bonito, me lo llevo y luego descubrir que es uno de estos libros. No es así, no funcionan así. Aparecen de la manera más increíble. Hombre, lo que sí puede hacer es, a veces estos libros aparecen donde menos te lo puedes imaginar, o sea, pueden aparecer en un puesto callejero de alguien que, qué sé yo, que está vendiendo bocadillos, ¿no? Y que de repente en una esquina tiene allí un mamotreto, y eso que tienes ahí, no sé, bueno, voy a tirarlo mañana, no sé, bueno, me lo das, ¿cuánto quieres? Algo así. Pero sí, siempre aparecen en forma mágica. Fernando, ¿la magia está en el libro o en el que lo consulta porque inspira sus cambios, por su vibración, o en ambos a la vez? Bueno, yo diría, Fernando, que en los dos a la vez, porque... Pero no hay casos, o sea, cuando estás en presencia de uno de estos libros, algo sucede en ti. La magia está en el libro, ¿no? Pero evidentemente tienes que tener una persona con una elevación suficiente para darse cuenta, ¿no? Porque una persona que no pasa de cierto nivel vibratorio en su frecuencia oscilatoria y vibratoria, pues no se entera de nada. O sea, dirá, qué bonito es este libro, ¿no? Entre otras cuestiones, porque a lo mejor ni intenta abrirlo ni leerlo, y si lo abre es para ver cómo están conservadas esas hojas, ¿no? Entonces la persona también necesita tener... Esto es como un matrimonio, es decir, es como una pareja. El libro es tu pareja. Llega un momento en que tú sientes una mimetización con el libro. Sientes que el libro te habla, ¿no? Te inspira, te calma cuando estás inquieto, te consuela cuando estás triste. Es decir, el libro es un elemento extraño, difícil de describir en ese sentido, ¿no? El libro, por ejemplo, cuando hay un mal ambiente alrededor y tú abres el libro, es como si generase pues una serie de campos eléctricos y químicos que estabiliza todo lo que hay alrededor. O sea, por eso estos libros son especiales, pero claro, tienen que estar bajo la protección de una persona con cierto nivel de elevación. Si no, el libro sería pues como una especie de ladrillo, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora un momento a comentar los seminarios. Ya tenemos todos los seminarios que se van a hacer en 2022, que los hace aquí el doctor Ángel Luis Fernández, online vía streaming a través de la caja de Pandora, bueno, en Aulas Pandora, mejor dicho, y presencial offline. Empezamos el Árbol de la Vida el 23 de enero, el 20 de febrero las emociones, la salud y el cuerpo, la mente y el espíritu. Luego seguiremos el 20 de marzo, tiempo y procrastinación, y así seguiremos con todo lo que está escrito en este póster, que lo pueden parar cuando quieran y lo pueden ver más detalladamente, pueden hacer una foto, engrandarlo, y así ven todos los temarios que tenemos hasta el 18 de diciembre, que es una pasada. Presencial, offline, ¿qué quiere decir, doctor Ángel? Pues offline es que queremos intentar, porque ya hace mucho tiempo que no hacemos estos seminarios en presencia de quienes están en Santo Domingo, República Dominicana. Entonces, por ejemplo, hasta hace 2 años hacíamos simultáneamente el online para quien no está en República Dominicana, pero el que está en República Dominicana y quiere asistir en persona, pues que pudiera hacerlo, ¿no? Entonces estamos intentando hacerlo ahora sí, a ver si contribuimos en alguna medida a retomar la normalidad, porque si no la gente no sale de casa. O sea, que es volver un poco a lo que hacíamos antes. Bueno, si entran en la página del doctor Ángel Luis Fernández, es que yo no sé decir la palabra, sí. Es de IGEWE. Es de IGEWE, ahí tienes todos los libros que en este caso tiene el doctor, el último, De los cielos a los celos, pero que tiene más de 40 libros, o sea que podéis ahí adquirir y leer hasta cansaros, yo creo que durante años. Entonces, también tenéis podéis entrar a lo que os gustan los libros. Y hoy el tema va de libros, pues que sepáis que el doctor hace libros y que aquí tienen todos los libros. ¿Hay alguna recomendación de alguno que quiera recomendar, doctor? Hombre, Luis, pues eso es difícil porque al final es como pedirle a un padre que diga cuál es su hijo favorito, ¿no? Tal vez lo tenga, pero no lo va a decir pues por prudencia, ¿no? Porque alguno de ellos podría sentirse mal. Son libros distintos.
Yo los tengo bastante bien equilibrados, entiendo yo, porque la mitad de mis libros son de corte científico, pero la otra mitad, desde el año 2000 más o menos, pues son ya de tipo elevación de la conciencia, autoayuda, etcétera. Y aunque he seguido con los libros científicos, ¿no? Ese, por ejemplo, de los cielos a los celos es un libro científico, ¿no? Pero, bueno, he tratado de alguna manera, de compaginar ambas facetas, ¿no? Ahí está. Y nada, y ahora ya vuelvo a poner el árbol de la vida, ¿no? Que es el seminario que tenemos ahora ya, el 23 de enero. Este es Entrar un en aula. seminario, sí, Sí, perdona Luis, este es un seminario especial porque hace ya muchos años que me venían sugiriendo que hablase de esto, ¿no? Porque yo, en general, en muchas de mis charlas sale este tema, no sé por qué. Entonces es explicar un poco cómo nuestras vidas tienen forma de árbol. Es decir, tenemos un tronco, pero en esta misma dimensión, en esta misma vibración, tenemos otras vidas. Son como las ramas del árbol. Cada vez que generamos pensamientos, generamos líneas de tiempo. Entonces vivimos simultáneamente en otras partes, tenemos otras vidas, otras profesiones, otras familias. Se da la circunstancia curiosa de que a lo mejor pues alguien muy cercano a nosotros en esta línea de tiempo pues acaba de morir pues por cualquier cuestión, pero eso es en esta línea de tiempo. A lo mejor en otra línea de tiempo de este mismo tronco, en esta misma dimensión, esa persona sigue viviendo, pero haciendo otra cosa, ¿no? Y bueno, pues ha desarrollado familias distintas, etcétera. De eso es de lo que voy a hablar. Por eso se llama el árbol de las vidas en esta vida. Y es un tema que yo creo que es muy especial, muy bonito, ¿no? pues yo comentaba que la gente que nos escucháis por audio, en iVoox, en Spotify o en YouTube directamente os lo escucháis, que entréis en aulaspandora.com, buscáis autor, en este caso el doctor Ángel Luis Fernández, y elegéis concretamente este, ¿no? Pero tenéis, de los últimos años atrás, tenemos todo lo que hemos hecho en los últimos años. Entonces, siempre podéis ir atrás y tenéis, pues, bueno, todas las formaciones, bueno, talleres, estos, sí, bueno, no sé cómo llamarlo, talleres, mini talleres y ahí Seminario. tenéis. Seminario, ¿no? Seminario sería la palabra. Pues todos estos seminarios y, bueno, tenéis todos los años que hemos estado haciendo. Vais y vais, como digo yo, pues haciendo el que no lo tenga. De todas maneras, usted también está dando algún tipo, ¿no? de titulación o certificado o algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que estos no siempre lo hemos hecho, pero este año volvemos otra vez. Cada seminario está valorado con 5 créditos universitarios en el sistema universitario de los Estados Unidos, pero también sirve para obtener titulación o una titulación, por ejemplo, en la rama de medicina natural en México, a través de Massage, que es el único centro que tiene la autorización oficial para impartir certificados, diplomaturas y licenciatura en medicina natural. Entonces, estos seminarios, uno va coleccionando esos créditos y puede aplicarlos a estos estudios y obtener una titulación norteamericana o una titulación mexicana, las dos oficiales, ¿no? Ya tenemos desde hace años pues gente que ha obtenido la titulación. Hay muchos países donde, digamos que asistentes a los seminarios han conseguido su titulación, han legalizado la titulación porque se puede hacer y están ejerciendo una profesión. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una licenciatura en psicología espiritual y psicología holística y esto lo están ejerciendo en ciertos países. Han consumado todos los requisitos legales para la homologación y convalidación de materias y están ejerciendo esto. Impresionante. Pues venga, familia, ya sabéis, a certificarse y os vale para algo toda la gente que estáis ahí metidos en el tema académico. Pues muchas gracias, doctor. En 15 días nos volvemos a ver conmigo, con Iván quizás antes. Bien, Luis, siempre es un placer estar contigo, que eres un gran profesional de la comunicación y además pues te considero un amigo personal y eso hace las cosas mejor todavía. Ya sabes que puedes contar con todo lo que yo pueda ofrecer o representar
y aprecio mucho, pues eso, tu consideración, tu afecto y la distinción que me hacéis en la Caja de Pandora desde hace tantos años. Pues muchas gracias, doctor. Para mí también es un gran amigo y si necesitamos algo lo comunicaré, no se lo diré. Bueno, ya Aquí siempre me pongo un WhatsApp. Aquí estoy, sin condiciones, sin importar que sea de día o de noche. Un abrazote a todos, cuidaros, siempre lo mejor. Pues muchas gracias, doctor, y adelante, que le vaya todo muy bien los seminarios y todo. Gracias.